Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. El juicio inédito llega a su momento clave. Hoy declara ante el Supremo Álvaro García Ortiz, el primer fiscal general del Estado que se ha sentado en un banquillo, acusado de haber revelado el correo en el que el novio de Isabel Díaz Ayuso reconocía 2 delitos fiscales. Hasta el momento en el juicio hemos visto al propio Alberto González Amador acusar al fiscal de haberlo convertido en el delincuente confeso de España. Hemos oído al novio de Díaz Ayuso decir aquello de «me voy de España o me suicido». Hemos comprobado cómo Miguel Ángel Rodríguez justificó su bulo con el argumento de que él es un periodista, no un notario. Pero sobre todo, hemos escuchado el testimonio de varios periodistas que han asegurado que ellos accedieron al contenido del correo del novio de Ayuso antes de que este correo llegara al fiscal general. Fue lo que declaró en su día el periodista del diario.es, José Precedo, que explicó ante el Supremo su dilema moral, es como él mismo lo presentó. Él sabe que el fiscal general es inocente, dijo, porque no filtró el correo, pero no puede desvelar su fuente. Ayer declaró el periodista de esta casa, de la SER, que desmontó el bulo. Fue Miguel Ángel Campos quien contó en Hora 25 que era el novio de Ayuso el que estaba reconociendo los delitos y el que proponía un pacto a la Fiscalía. Y no al revés, como hacía circular el entorno de la presidenta madrileña. Fue él, Miguel Ángel Campos, quien a través de una de sus fuentes vio el contenido del correo. Y ayer contó en el juicio que el fiscal no fue su fuente, porque Campos vio ese correo antes de que el correo le hubiera llegado al fiscal. Campos, de hecho, no habló con el fiscal. Le voy a hacer la última pregunta. ¿Esa fuente a la que está usted haciendo referencia es el fiscal general del Estado? No. No hay más preguntas. Campos relató cómo su fuente, que no era el fiscal, le citó ya a mediodía para que pudiera comprobar el correo del novio de Ayuso. 3 y poco de la tarde, voy con el taxi, subo a su despacho, me muestra en la pantalla de ordenador ese correo electrónico, el famoso correo del 2 de febrero. Y ahí es cuando puedo leer esa frase de ciertamente se han cometido 2 delitos fiscales. Le digo que me reenvíe el correo, me dice que obviamente no. Le digo que me lo imprima, me dice que tampoco, que no va a dejar ningún rastro físico de todo esto y me deja tomar notas. También ayer declaró quien entonces era subdirector del diario El País, José Manuel Romero. Yo ese día, obviamente, soy periodista y no quiero que me pisen ese tipo de exclusivas. Empiezo a trabajar desde primera hora de la mañana con distintas fuentes relacionadas con el caso. Siempre fuentes de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. Quiero que quede esto claro desde el principio, para conocer qué había pasado realmente. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Después de esas declaraciones, hoy ya es el turno del fiscal general. Hoy declara el fiscal y también lo harán los agentes de la UCO que investigaron el caso y a los que preguntarán por el borrado que hizo el fiscal de sus dispositivos electrónicos, que es algo en lo que se centra la acusación, aunque ayer el fiscal de Protección de Datos avaló que García Ortiz borrase el contenido de su teléfono para proteger la información sensible que pudiera tener en él. En el Tribunal Supremo está ya Pedro Jiménez. Pedro, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Llegamos al día clave. ¿Qué se espera hoy de la sesión? Pues el fiscal general declara con el viento a favor. Los testimonios de los periodistas han confirmado su línea de defensa para rebatir el primero de los indicios que hay contra él, la coincidencia temporal entre el momento en el que recibe el correo con la confesión del novio de Ayuso y la publicación de ese contenido en la SER para desmentir el bulo de Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel Campos o José Manuel Romero, que manejaron ese documento antes de que le llegara al fiscal general, han ratificado lo que Álvaro García Ortiz llamó 2 procesos independientes y autónomos que reaccionaron contra la campaña de desinformación que puso en marcha el gobierno de Ayuso. El primero, el de los periodistas que trabajaron ya desde la mañana del 13 de marzo, cuando Díaz Ayuso declaró que era Hacienda quien le debía 600.000 euros a su pareja, y el otro proceso es el de la Fiscalía, que elaboró la nota de desmentido, y ese proceso arrancó ya por la noche, cuando El Mundo publicó el bulo. El segundo indicio, Ángeles, el borrado de su teléfono, es el que se puso en tela de juicio ayer, porque el fiscal de Protección de Datos lo avaló, dijo que era perfectamente legal. Pedro, gracias. Un abrazo. En la Comunitat Valenciana. Si Salomé Pradas hubiera sabido que el pollo se estaba desbordando, me lo habría dicho, como me informaba del resto de cuestiones que yo le preguntaba. Pero nadie le informó de ello. Y por supuesto, nadie me pidió permiso para refrendar o para refutar ninguna decisión del CECOPI, ni sobre ningún aviso como es Aler, ni sobre la forma de gestionar los rescates o cómo comunicarlo.
¿Quién en su sano juicio podría estar en contra de alertar a la población? La comparecencia de Carlos Mazón en Les Corts, antes de contar lo que dijo, es mejor empezar por lo que no dijo, porque seguimos sin saber qué hizo el presidente de la Generalitat Valenciana en las horas de la peor tragedia de su territorio y por qué ha ido cambiando de versiones, o por qué dice que operativamente poco tenía que aportar él en el CECOPI y luego, en las otras emergencias que vinieron después, él sí acudió a gestionar la emergencia. Vamos con lo que dijo, que fueron nuevas vueltas para sacudirse las responsabilidades. Radio Valenciana, Durán, bon día. Hola, buen día. Carlos Mazón defendía que él no retrasó el envío del mensaje de alerta, que nadie le pidió permiso para eso ni para ninguna otra decisión. Nadie en su sano juicio puede pensar que la gestión de una emergencia dirigida por mandos operativos con más de 30 años de experiencia puede depender de si yo realizaba llamadas desde mi despacho, desde un restaurante, desde la calle o desde la India. La India, donde estaba ese día Pedro Sánchez, a cuyo gobierno Mazón volvió a culpar de todo porque él de nuevo se presentaba como víctima. El único, dice, que ha asumido responsabilidades. Y aquí no viene nadie a responder. Aquí nadie asume responsabilidades por parte del gobierno de España. Nadie da explicaciones. Y el único que dimite, el único que asume responsabilidad, el único que propone comisiones de investigación, el único que remodela su gobierno y el único que da responsabilidades en todo momento he sido yo. Mazón dice que responde, pero en los 23 minutos de discurso escrito no contestó a preguntas de la oposición tan concretas como que enseñara la factura telefónica, la real, no la lista elaborada por Presidencia, o la factura del Ventorro, que contara qué hizo esos 40 minutos en blanco en el peor momento de la tragedia. A nada respondió, para indignación de la oposición. El socialista José Muñoz y Joan Baldoví de Compromís le preguntaban cómo se pudo quedar en ese restaurante. Que usted no tenía nada que aportar a la emergencia, pero usted es el presidente de la Generalitat. ¿Se ha dado cuenta? ¿Se dio cuenta alguna vez? Esto no es un Erasmus. Eras el presidente de la Generalitat. ¿No eres consciente aún de todo esto? ¿Por qué has dimitido? Lo que acabes de fer ara és una burla a les víctimes, una burla al poble valencià y una burla a esta comisión. ¿Tú sabes lo que eres? Eres un perill públic. Un peligro público, decía Baldoví. Fuera del Les Corts, porque no tuvieron sitio en la sala, las asociaciones de víctimas se volvían a concentrar con el lema Mazón a prisión. Poco antes de que declarase Mazón, el PP trató de dar el titular de la jornada con el anuncio de que Alberto Núñez Feijóo había escogido ya desde Madrid quien quiere que sea el nuevo presidente de los valencianos, Juanfran Pérez Llorca, hombre de confianza de Mazón y uno de los dirigentes del PP que tiene mejor relación con Vox en la Comunidad Valenciana. Conocido o confirmado el nombre, más bien, lo relevante ahora son las condiciones que Vox va a tratar de imponer al PP para votar la investidura de Pérez Llorca, porque el partido de Abascal admite que además de la inmigración o del rechazo al Pacto Verde, tiene margen para nuevas exigencias, según admitía la portavoz de Vox en el Congreso. Y la Comunidad Valenciana merece una reconstrucción de verdad, y si puede ser con las iniciativas de Vox, pues muchísimo mejor. El PP tendrá que negociar con Vox para que Pérez Llorca zanje la interinidad que hay ahora mismo al frente de la Generalitat, aunque Génova sabe que eso aplaza para más adelante una guerra que se está cocinando ahora mismo, la batalla interna por el control del partido en una comunidad clave para las aspiraciones nacionales de Feijóo. David Junquera, buenos días. Buenos días. Génova opta por el camino fácil, elige el candidato al que menos pegas le va a poner Vox y el que menos va a soliviantar a las familias del PP valenciano, pero lo que es tranquilidad para hoy puede ser quebraderos de cabeza para mañana. Pérez Llorca cuenta con el ok de los presidentes regionales de Valencia, Castellón y Alicante, fue mano derecha de Mazón y el muñidor de los acuerdos con Vox. Pero todo este currículum no le garantiza de momento ser algo más que un parche para solventar la crisis por la vía rápida. Es adelantar mucho si será después candidato o no, podrá serlo o no, veremos. Esther Muñoz no le quita a Pérez Llorca el San Benito de la interinidad y desde el PP valenciano creen que esto será un problema a corto plazo, desatando una guerra sucesoria cuando se acerquen de verdad las urnas. Desde allí se sigue creyendo que la apuesta a largo plazo es la alcaldesa de Valencia y que Génova no recurrió a ella para no vaciar el ayuntamiento y porque Vox y parte del PP regional habrían puesto pegas. Temen pues que Feijóo apunte con el dedo a Catalá y que Pérez Llorca pueda querer continuar si le coge el gusto al sillón de presidente de la Generalitat. En menos de una hora comparece en el Congreso Pedro Sánchez para hablar de las últimas cumbres internacionales, aunque será el momento para escuchar su análisis sobre el futuro de la legislatura tras la ruptura con Junts y sobre corrupción. Sobre eso, la declaración que seguro que va a planear esta mañana por la Cámara es la que ayer mismo pudimos escuchar de la boca de la exmilitante socialista Leire Díez, conocida como la Fontanera de Ferraz, que se presentaba en público como periodista. Ayer trascendió, sin embargo, un audio que en mayo le grabó en una conversación el fiscal Ignacio Estampa, y allí Díez se le presentó a él como la mano derecha de Santos Cerdán. Textualmente le dijo: soy la persona que ha puesto el PSOE para ver qué hay detrás de todo esto. Isabel Vega, buenos días.
Buenos días. Los audios de la reunión que mantuvo en mayo el fiscal de Madrid, Ignacio Estampa, con la exmilitante socialista Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolcet revelan que ella no se presentó como periodista. Digamos que yo soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto. Durante la conversación de 3 horas y 20 minutos aporta más datos. Eres la mano derecha de Santos Cerdán. Sí. Y Santos Cerdán es el secretario de organización del partido. Sí. Pero soy una mano derecha que nunca va a aparecer en ninguno. Vale, bien. Según añadiría el empresario, actuaban porque el presidente del gobierno había dado orden de limpiar. Y entonces el presidente ya dijo que se limpie todo. Limpiese, sin límite. Los policías que falsifiquen informes fuera, los fiscales que oculten pruebas fuera, los tíos que fabriquen causas fuera. Después de la conversación, ella ofrecería a Estampa recuperar la plaza que no consolidó en anticorrupción. Porque vas a volver a lo que estabas haciendo. Lo que empezaste y no te dejaron, si tú lo quieres, todo tuyo. Los audios se investigan en un juzgado de Madrid como un presunto intento de soborno al funcionario. Leire Díez y Pérez Dolcet declaran el 17 de noviembre. Pues con esas declaraciones de fondo y sin perder de vista el caso Ábalos, Sánchez comparece en el Congreso para hablar de corrupción. Lo que ocurre, Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Es que han pasado 4 meses desde la última comparecencia que hizo Sánchez para hablar de corrupción y en todo este tiempo no ha desarrollado ninguna de las grandes medidas que había prometido. Sí, el presidente encara un nuevo examen parlamentario sobre corrupción con buena parte de los deberes pendientes. Fue el 9 de julio, tras la entrada en prisión de Cerdán, cuando Sánchez anunció en una comparecencia similar a la de hoy la puesta en marcha de un plan estatal de lucha contra la corrupción, pero según ha podido constatar la SER, 4 meses después ninguna de esas 15 medidas ha entrado en vigor. De hecho, las nuevas y las más importantes ni siquiera han comenzado a tramitarse. El Ejecutivo tiene pendiente, por ejemplo, dar los primeros pasos para endurecer las sanciones a las empresas corruptoras o reformar el Código Penal para impedir que vuelvan a contratar con la Administración. Tampoco se ha avanzado en las reformas prometidas para reforzar el control sobre la financiación de los partidos políticos. El Ejecutivo tiene pendiente también la creación de la Agencia Estatal de Integridad Pública, que fue el anuncio estrella. En la Moncloa aseguran que se sigue trabajando para aprobar una ley integral con buena parte de las medidas cuanto antes. Lo cierto, Ángels, es que la comisión interministerial que debe impulsar esas reformas no ha celebrado aún ni su reunión constitutiva. Seguimos en el abierto, Guille, gracias. Hasta luego. Íñigo Sastre, buenos días. Buenos días, Ángels. Y por cierto, esta semana, si eres precavida, yo me iría preparando las botas de agua, el paraguas y, por supuesto, la secadora. Porque con este tiempo otoñal, nada viene mejor que una secadora Bosch para no esperar días y días a que se seque la colada, ¿verdad? Vamos, que por eso se suele decir eso de al mal tiempo, buena secadora Bosch. Lo más importante es vivir de verdad. Es estar con los tuyos, es amar y es hacer todo eso mucho tiempo. Por eso, Blua de Sanitas te acompaña para cuidar tu salud con innovadores servicios digitales y un equipo médico siempre a tu lado, para que tú te dediques solo a vivir. Elige Blua, elige Sanitas. Sin azúcar, disfruta sin azúcar, disfruta Don Simón, disfruta sin azúcar, sabor Don Simón, disfruta Don Simón. Descubre todos los sabores. Disfruta Don Simón. Mucho. ¿Qué es mucho? Mucho es... Mucho es mucho, Juan. Por ejemplo, con el cuponazo Black Friday de la ONCE puedes ganar hasta 6 millones de euros. Son muchos millones de euros. Y además, si entras en cuponespecial.es, puedes conseguir cientos de tarjetas regalo de ocio, tecnología y deporte. Que son muchas tarjetas regalo. Con el cuponazo Black Friday de la ONCE, el viernes es mucho viernes. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Las ofertas solo 3 días en Frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, naranjas de mesa de Huertas Españolas a 2,25 euros el kilo. En tienda web y app. Oferta solo 3 días en Frescos, cada martes y viernes en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. El Ministerio de Igualdad ha tenido que activar el protocolo de protección a las víctimas de violencia machista después de que se haya producido una nueva incidencia en el sistema de pulseras telemáticas que llevan los maltratadores. Durante 13 horas el sistema Cometa ha funcionado mal, según Igualdad, por fallos tecnológicos que hacía que las alertas llegaran tarde, Mariola Lourido. Durante 13 horas estuvo funcionando mal el sistema Cometa que controla las pulseras de los maltratadores. Fue por un fallo tecnológico de Vodafone, según señalan a la cadena SER fuentes de Igualdad. Las alertas llegaban pero ralentizadas. A última hora de la tarde de ayer se recuperó la normalidad sin que se perdiera ningún dato. Dice el Ministerio que se vio obligado a activar el protocolo ante esta nueva incidencia. Ninguna víctima ha estado desprotegida en ningún momento durante estas horas de crisis, y es importante también tener en cuenta que los protocolos han funcionado. Se avisó a las víctimas, a las fuerzas y cuerpos de seguridad y estuvieron operativos los servicios de emergencia y el botón del pánico. La ministra Ana Redondo se trasladó a la sala Cometa para seguir la evolución del problema y anuncia que comparecerá en el Congreso en los próximos días para dar explicaciones. Sobre el obispo Rafael Zornoza, investigado por pederastia por el Vaticano y que sigue en su cargo como obispo de Cádiz, cuenta esta mañana el diario El País que la diócesis de Getafe ya ocultó 3 casos de abusos cuando mandaba Zornoza. Constan al menos 3 denuncias con un patrón común. Los curas acusados fueron trasladados a otros destinos. Las víctimas fueron ninguneadas y hay sospechas de encubrimiento por parte del arzobispado de aquella época. Una de las víctimas asegura que llegó a decirle a Zornoza: tengo que hablar con usted de una cosa que me está pasando con don Alberto en la parroquia y que no está bien. Y entonces Zornoza le despachó con un bueno, después hablamos. Esta víctima asegura: nunca hablamos, me quedé bloqueado y no volví a intentar sacar el tema. Me largó, no me hizo caso. Tell me why, porque supe copiar a la vez. Tell me why, te lo acabo de decir. Tell me why, te he dicho que subí coupé. Te lo diríamos sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Taigo desde 19.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen. La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa. A mí lo que me da tranquilidad es saber que, viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa. Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. En España tiramos cada año 1 millón de toneladas de ropa. Al año desechamos unos 20 millones de dispositivos móviles. ¿Y si optamos por arreglar lo que ya tenemos? Por la economía y la sostenibilidad. Repara antes de comprar. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Gobierno de España. Si eres de los de no hay 2 sin 3 o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás. Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Hoy por Hoy, Ángeles Barceló. Hay un caso que ha conmocionado a Italia y que ya está en manos de la Fiscalía de Milán, que investiga si durante la Guerra de los Balcanes se organizaron cazas de personas en Sarajevo, algo que llamaban safaris humanos, para que los fanáticos de las armas fueran a pasar el fin de semana a matar civiles asediados. La investigación está recabando testimonios espantosos. Corresponsal en Roma, Joan Solés. Tenemos el testimonio de familias. Una perdió a su hija de pocos meses, ha explicado el periodista y escritor Gavazzeni en la RAI. El francotirador disparó a la niña, pero no a los padres que estaban allí. La procura intenta ricercare dei nomi di questi, chiamiamoli cacciatori. La Fiscalía de Milán añade, busca la identidad de estos cazadores, por llamarlos de alguna forma, extranjeros profesionales de alto poder económico que pagaban a los serbios de Bosnia para que les permitieran estas
acciones criminales. Eran empresarios, notarios, abogados. Al menos 5 de ellos de nacionalidad italiana. Una organización de mercenarios los trasladaba de Trieste al noroeste de Italia, a las colinas o periferia de Sarajevo, desde donde disparaban a civiles en los 3 años de guerra en Bosnia. La Fiscalía italiana investiga la identidad de estos criminales para acusarlos de homicidio voluntario agravado por crueldad. Y el presidente de Colombia ha ordenado la suspensión de comunicaciones con las agencias de seguridad estadounidenses por los ataques de la Casa Blanca a supuestas narcolanchas en el Caribe. Esto en medio de las tensiones entre Estados Unidos, Colombia y Venezuela. Y precisamente Nicolás Maduro... Y digo con todo un país, paz, paz, paz. Queremos paz, tendremos. Ante la máxima presión, máxima preparación. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Joan Subirats, Ignasi Guardans y Víctor Lapuente. 8:20 de la mañana, 7:20 en Canarias.